Cuando Arcane se estrenó en 2021, me sorprendió, al grado de que logró algo que League of Legends, el videojuego en que se basa, no logró en más de una década: que me sumergiera en su mundo. Con personajes inolvidables, una historia desgarradora, una animación sublime y una fantástica banda sonora, Arcane no solo demostró el enorme talento de Fortich y Riot Games, sino que le aseguró un lugar como una de las mejores series de los últimos años. Ahora, tras 3 años de espera, finalmente tenemos en Netflix la épica conclusión a esta historia. Pero antes de analizar lo bueno y lo malo de la segunda temporada, algo que haré en un futuro video, quiero explorar con ustedes los orígenes de esta obra maestra de la animación, para así entender cómo un estudio conocido por crear videos musicales para League of Legends logró usar esa experiencia para crear a Arcane. Arcane nos presenta la historia de tensiones y luchas entre la moderna y próspera Piltover y la pobre ciudad de Zaun, en un momento en que la invención del Hextech, una tecnología que permitirá usar magia a cualquier persona, lleva las tensiones entre las dos ciudades al límite y a la tragedia en la vida de dos hermanas. Para entender cómo esta serie logró ser lo que es hoy en día, debemos hacer un breve repaso a League of Legends, el videojuego que dio origen a todo el lore de la serie. No entraré en detalles de cómo es el videojuego, así que solo repasaré brevemente de qué trata. Es un juego del género MOBA donde 2 equipos de 5 jugadores se enfrentan entre sí, debiendo defender sus puntos de control de su lado del mapa al tiempo que atacan los del equipo rival, contando con una enorme variedad de personajes, cada uno con sus propias habilidades, fortalezas y debilidades. Lo importante para este video es que League of Legends se convirtió en todo un éxito, no solo porque es genuinamente divertido, sino porque es un juego que funciona en cualquier computadora, que a pesar de ser gratuito, no abusa de su monetización y que no solo está en constante actualización, sino que cuenta con un enorme apoyo y comunicación hacia su comunidad, siendo el ejemplo más visible los impresionantes torneos de eSports que organiza Riot Games, que son fácilmente de los más grandes de la industria del videojuego. Y aunque League of Legends no tiene un modo historia como tal, ya que su enfoque principal siempre ha sido el multijugador, Riot Games buscó que cada nuevo personaje tuviera una pequeña biografía que diera contexto para su personalidad, habilidades y conexiones con otros personajes, como una forma de generar interés de parte de los jugadores. Con el tiempo, esto se fue expandiendo para dar vida a relatos cortos, cómics, libros y hasta videos musicales, que terminaron creando todo un lore para los personajes y lugares de League of Legends. Tal fue el trabajo creando toda esta historia, que eventualmente creció la idea dentro de Riot Games de expandir estas tramas hacia algo más elaborado, idea que empezó a cobrar forma en 2015, cuando Christian Link, compositor de League of Legends por esas fechas, propuso la idea de aprovechar el trabajo hecho para crear los trailers cinemáticos y videos musicales de League of Legends y crear una serie animada que desarrollara el lore del juego. Y esto es clave porque en vez de contratar a un estudio de animación más consolidado, experto en crear series animadas, Riot Games decidió trabajar con Fortich Productions, un estudio de animación francés con el cual ya tenían una relación al haber sido ellos quienes hicieron varios de los trailers de League of Legends. En un inicio, esta fue una elección bastante curiosa, ya que fuera de estos trailers y varios comerciales, cortos animados y videos musicales, Fortich no era realmente un estudio conocido por hacer series animadas, todo lo contrario. Pero su enfoque en combinar gráficos 3D con distintas técnicas de animación 2D creó un estilo de animación estilizado y creativo muy particular que llamó la atención de Riot Games.
Y solo hay que ver cómo evolucionó este estilo de animación de Fortich en sus distintos trabajos para League of Legends para entender por qué los eligieron. El primero de todos es el video musical Get Jinxed de 2013, donde además de ser donde se presentó a Jinx por primera vez, ya podíamos ver los primeros pasos del estilo de animación que luego veríamos en Arcane. A esto le siguen distintos videos musicales para los World Championship, las competencias mundiales de eSports de League of Legends, donde este estilo de animación siguió evolucionando, con videos como Warriors con Imagine Dragon en 2014, Rise en 2018 y en ese mismo año, la más famosa de todas, Pop Stars de KDA, que logró incluso ser un éxito musical fuera de la comunidad de League of Legends. La confianza en el trabajo de animación de Fortich era tal que en 2015 incluso se llegó a hacer una animación de prueba para Riot Games, donde vemos a Vi peleando con Jace en Piltover, como una forma de convencer a Riot Games de dar luz verde a la serie de televisión. En retrospectiva, es fascinante ver todos estos videos porque podemos ver no solo cómo evolucionó el estilo de animación de Fortich, sino las distintas pinceladas de lo que luego veríamos en Arcane, no solo en animación y diseño, sino en la forma en que se narra la historia. Y es que quizás lo más importante que le dejó a Fortich todo su trabajo en videos musicales para League of Legends fue su capacidad de narrarnos una gran cantidad de información, emociones e historias en muy poco tiempo. Esto implicó que Arcane se volviera toda una experta en la máxima de muestra, no cuentes, ya que hay muchos momentos de la trama donde la serie se limita a mostrarte lo que sucede, tanto en el diseño de los escenarios, los objetos, el cómo se comportan los personajes y demás detalles, que en conjunto te dan una gran cantidad de información sin que la serie lo explique claramente, demostrando la plena confianza de Arcane en la inteligencia del público para entender la trama. Pero esto no significa que todo fuera fácil para Fortich, ya que una cosa es hacer videos musicales de 3 minutos y otra una serie de 2 temporadas de más de 12 horas de duración, ya que las ideas iniciales de Arcane fueron rechazadas por Riot Games, que, preocupada por la calidad final de la serie de cara a sus fans de League of Legends, prefirió poner en pausa la producción y hasta pensar seriamente en la cancelación. Pero tras este descanso forzado, varios videos musicales para League of Legends y un nuevo equipo de escritores y consultores que les ayudaron a construir mejor la trama, Fortich pudo retomar la producción, logrando estrenar la primera temporada en Netflix en 2021. Y creo que este momento de pausa y reflexión fue vital, ya que ayudó a los desarrolladores a conocer mejor cómo narrar una historia en formato televisivo, absolutamente diferente a lo que League of Legends había hecho hasta esa fecha, al tiempo que les daban ideas para salirse un poco de la norma establecida. En vez de ser una serie animada con una historia para niños o adolescentes en capítulos de 20 a 25 minutos, Arcane tiene tramas más complejas, de 40 minutos o más, centrada en el desarrollo de personajes, cada uno con sus virtudes y defectos, en una sociedad compleja, con distintos grupos con intereses enfrentados, con un nivel de calidad que recordaba más a Game of Thrones, cuando era bueno, que a la típica serie animada occidental apta para toda la familia. Además, la serie se aleja un poco de la estructura normal de una serie, que desarrolla su trama de forma continua a lo largo de una temporada, prefiriendo dividir estas en 3 arcos de 3 episodios, cada uno con su propia trama con introducción, desarrollo y final, pudiendo ver a Arcane más como una colección de películas que desarrollan una historia y no episodios individuales. Y fiel a sus orígenes creando videos musicales, Fortich hace un uso asombroso de la música en Arcane, tanto para realzar las emociones de los personajes o el sentir de los momentos más importantes de la historia, como para hacer más espectaculares e impresionantes las batallas que vemos en la serie. De hecho, creo que el uso que Arcane le da a las canciones se aproxima al de los musicales,
en el sentido de que se usan para dar un impacto emocional en el público y realzar la emoción de un momento específico, de una forma que sería muy difícil con una narrativa más convencional, y todo sin convertir a Arcane en un musical al estilo de Disney. Pero quizás lo más importante es la enorme confianza, calidad y trabajo que la serie transmite en todo momento, ya que no buscaron cambiar a League of Legends para agradar al público general, sino en ser fieles a lo que los fans de League of Legends aman del videojuego, confiando en que el resultado final agradaría al resto del público, y dando una prioridad tan absoluta a la calidad de la trama como pocas veces vemos en una era donde la prioridad parece ser la viralidad en redes sociales y la rentabilidad de una producción de cara a los accionistas. Siendo alguien que recuerda la maldición de los videojuegos al adaptarlos a cine o televisión, ver cómo Arcane no solo evita caer en ella, sino ser la absoluta antítesis de estos temores me impresiona. Y esto sucedió gracias a que la serie priorizó la calidad por encima de todo, mezclando el lore creado por Riot Games, su capacidad de crear canciones impresionantes y el talento innato de Fortich para la animación, para darnos una serie que no es una mera adaptación de un videojuego, sino una obra que brilla con luz propia y lleva el mundo de League of Legends a donde nunca hubiéramos pensado. Creo que lo más importante detrás del éxito de Arcane es que busca darnos una historia con personajes que se sienten como seres humanos reales, con virtudes y defectos que llevan a un desarrollo que puede llegar a sorprendernos, al tiempo que hacen una mezcla de la animación y la música como forma de representar sus emociones imposible en otros medios, con unos resultados que nadie, fuera de las películas de Spider-Verse, ha logrado emular. Con esto cerramos el capítulo de los orígenes de Arcane, pero no es el final, ya que en mi próximo video analizaremos en profundidad lo bueno y lo malo de la segunda temporada y si logra estar a la altura de su extraordinaria primera parte. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día. Hasta pronto.